9:25 p.m. El día en el mundo con la situación muy compleja en la Franja de Gaza, Lucas. Los niños, las imágenes son tremendamente terribles, dolorosas. Absolutamente desgarradoras, Silvia, y la cifra que llega desde la Franja de Gaza es escandalosa. 1 de cada 10 niños sufre ya hambre extrema. El bloqueo israelí impide la entrada de alimentos y de medicinas, mientras que los hospitales colapsan y las madres desesperadas sostienen a sus bebés que ya no pueden caminar ni mantenerse en pie. Por eso nos conectamos hasta ahora con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la hambruna en Gaza. Una situación dramática donde estamos empezando a ver todos los días, sobre todo niños menores de edad que mueren de hambre. Esto ya era un problema de antes. Les cuento, hay una organización en el mundo que recoge información, recopila datos de 21 ONGs a lo largo y ancho del planeta, sumados a datos que les dan Naciones Unidas, y con eso establecen 5 fases y clasifican a los diferentes países en estas fases. La primera de estas 5 fases es la etapa en la que la gente tiene acceso a comida y a agua. La segunda fase es la llamada fase de alerta, cuando la gente empieza a dejar de consumir nutrientes necesarios para el cuerpo, bien sea por razones económicas o por violencia y por guerras. La tercera, la etapa crítica, esta empieza cuando la gente deja de consumir una de las comidas del día y, por obvias razones, a consumir menos nutrientes. La fase 4, llamada de emergencia, esta se da cuando la gente no es que deje de consumir una comida al día, es que consume una sola comida al día y los nutrientes siguen siendo mínimos para sobrevivir. La quinta es la etapa catastrófica, cuando el daño al cuerpo humano por falta de comida ya no tiene reversa, cuando la gente muere por hambre. Y en esta etapa catastrófica está el 25% de la población de Gaza, 500,000 personas, incluidos sobre todo menores de edad y mujeres. El resto de la gente en el enclave está o en situación crítica o de emergencia, todos en una situación muy terrible frente al hambre. Y es que antes de la guerra, como les decía, ya venían recibiendo 500 camiones al día para sobrevivir. Hoy reciben 1 o 2 camiones a la semana de suministros. Imagínense si antes sobrevivían apenas con 500 al día, 1 o 2 a la semana no alcanza. Esto se llama utilizar el hambre como un arma de guerra, algo que está prohibido por el derecho penal internacional, que es una de las razones, les cuento, por las que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha sido acusado de crímenes de guerra. Pero Israel no acata, no es miembro del Tratado de Roma, no acata lo que dice la Corte Penal Internacional, y es una triste manera de darle la vuelta al derecho internacional para seguir utilizando el hambre en un enclave donde la situación, valga la redundancia, es catastrófica. 9:29, ¿y qué más está pasando en el mundo, Alejandra Bello? En Recap Blue es hora de recapitular el día en el mundo. Por su parte, los ucranianos insisten en un alto al fuego genuino que ponga fin a los ataques contra infraestructuras civiles y críticas. Cambiando de tema, en Estados Unidos la figura de Donald Trump vuelve a ser central en la escena política. Su gobierno ha revelado un informe de inteligencia desclasificado que, según afirman, aporta nuevas pruebas de la supuesta conspiración liderada por el expresidente demócrata Barack Obama para vincular a Trump con Rusia y deslegitimar su victoria en 2016. El gobierno americano sostiene que este reporte de 2020 contiene evidencia irrefutable de que Obama y su equipo de seguridad nacional mintieron a la población al promover la narrativa de que Putin favoreció a Trump en esos comicios. También han señalado a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y a los exdirectores de Inteligencia Nacional y del FBI James Clapper y James Comey como cómplices del llamado bulo de Rusia y han acusado a los medios de colaborar para amplificar esta mentira.
Estas denuncias de Trump coinciden con una crisis de confianza entre sus simpatizantes más acérrimos, quienes le reprochan el manejo del caso del pedófilo Jeffrey Epstein. Por su parte, Obama ha tachado estas afirmaciones de ridículas y un débil intento de desviar la atención. Finalmente viajamos a El Salvador, donde la sombra de las acusaciones de tortura también alcanza al presidente Trump. Mervin Yamarte, un joven de 29 años que pertenece al grupo de los 252 venezolanos liberados del Cecot en El Salvador, a donde llegó tras ser enviado por Estados Unidos en marzo, aseguró en entrevista con Blue Radio que él y sus compañeros sufrieron torturas. La reclusión la calificó como el infierno, pues las condiciones eran inhumanas y tenían que comer como animales con las manos y sin artículos de higiene. La experiencia del Cecot fue horrible, o sea, como se pudieron dar de cuenta en los videos, ahí hay maltrato desde que uno entra. A mí me dañaron los 2 hombros y también tengo que hacer varios exámenes también. Ellos nos esposaban y nos hacían como especie de la grúa, nos levantaban entre 2 con los brazos hacia atrás, para arriba, hasta allá que nosotros dijéramos ya no puedo más. A veces hasta nos desmayábamos porque el dolor era insoportable. Nos daban en las rodillas, nos arrodillaban, eso nos daban en los talones para que las rodillas nos sangraran y nos pisaban los tobillos como para partírnoslos, con las botas nos daban en los tobillos, nos los raspaban. Ante estas graves denuncias, la Fiscalía General de Venezuela ha anunciado el inicio de una investigación contra Bukele y otros funcionarios salvadoreños por presuntos delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, privación ilegítima de la libertad y asociación para delinquir. La liberación de estos 252 venezolanos se dio como parte de una negociación en la que participó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con Estados Unidos y Venezuela a cambio de la excarcelación de presos políticos y 10 estadounidenses en Venezuela. Hemos llegado al final de esta sección para recapitular el día